Buen día amigos de Central Campesina Cardenista, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Estamos aquí en otra emisión de la Escuela Política CCC Morena 2018. Seguimos con nuestro tema de los 50 lineamientos para la transformación de México. Documento presentado ante el segundo Congreso Nacional, el 20 de noviembre del segundo Congreso Nacional de Morena, el 20 de noviembre del 2016, por el compañero Andrés Manuel López Obrador, y es básicamente la plataforma, la síntesis de la plataforma electoral y política de Morena hacia la actual coyuntura. Cuando se presentan, insistimos, estos 50 lineamientos, veníamos de la primera lucha electoral del partido en el 2015, que tuvo resultados importantes en todo el país, pero particularmente en Veracruz y en la Ciudad de México. En Veracruz, aunque no se ganó, se quedó como segunda fuerza con un muy importante porcentaje de votos, y en la Ciudad de México pues la mitad de los gobiernos delegacionales, lo cual hizo que se partiera el voto duro del PRD, y Morena se consolidara con una posición importante en esta plaza política que representa la Ciudad de México. Pero bueno, antes de seguir avanzando, no nos presentamos de nueva cuenta. Ignacio García Ponce, aquí en La Voz, en los controles y cámaras, Abraham Juárez. Estamos aquí en las oficinas nacionales de la CCC y, repito, seguimos en esta escuela política. Ahora vamos a revisar, dentro de los 50 lineamientos, los compromisos 13 al 18, que tienen ya que ver con la parte económica. Ciertamente esto vuelve a complementarse con el aspecto del combate a la corrupción, porque de entrada se nos habla de la austeridad republicana, un principio de gobierno que Andrés Manuel López Obrador aplicó desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Este principio marca que el gobierno no tiene por qué implicar privilegios para los funcionarios, no tiene por qué haber grandes sueldos, ni grandes dispendios, ni privilegios para los funcionarios y sus equipos de trabajo. El gobierno debe de funcionar como lo que es un servicio público, con los recursos indispensables, pero no más allá de eso, para poder operar. No vale, como ha dicho el compañero Andrés Manuel, un gobierno rico para un pueblo pobre. Eso es una total incongruencia. En ese sentido, la austeridad republicana se afirma como un principio y como una pauta para el nuevo gobierno. Esto se complementa con un compromiso muy tajante por parte del compañero Andrés Manuel, que de llegar a la presidencia él va a percibir la mitad del salario o sueldo que percibe hoy en día, el presidente de la República. Pareciera de pronto una cuestión demagógica, pero no es así. Cuando el compañero Andrés Manuel habla de austeridad republicana y con ello de ganar la mitad del sueldo de lo que hoy gana el presidente de la República, está siendo congruente con una concepción de la política, que la política, insistimos, no tiene que ser un privilegio, no tiene que ser una plataforma para el enriquecimiento de los políticos, de los funcionarios, y con ello la clase política se convierta más bien en una casta que materialmente tiene usufructuado el Estado para, volvemos a decir, su enriquecimiento personal o de grupo. En estos tiempos en los que, bueno, pues por parte del PRI hemos visto gobernadores y exgobernadores totalmente corruptos, pero también del PAN, por ejemplo, Padres en Chihuahua, pues son ejemplos de corrupción al más alto nivel. Esto tiene que parar, pero esto no va a parar hasta que los funcionarios, los servidores públicos, no hagan actos concretos y rotundos, y parte de eso es precisamente el ganar la mitad de lo que gana
el presidente de la República. Esta austeridad republicana tiene que ver mucho con los equilibrios macroeconómicos. Mucho se ha criticado a Andrés Manuel el no entender sobre las finanzas públicas, el pretender jugar con esto. Incluso se dice, ¿de dónde va a financiar el desarrollo? Y seguramente con deuda. No, ya desde ahorita se hace el compromiso de que no se jugará con el endeudamiento público, que se procurará sin duda el control inflacionario, que para eso se va a respetar la autonomía del Banco de México, es decir, el gobierno mexicano en su momento no va a entorpecer la muy delicada tarea del Banco de México, que tiene que ver con inflación, que tiene que ver con divisas, etc. Pero el control inflacionario, el control de los factores macroeconómicos, tiene que complementarse con el crecimiento económico. El crecimiento económico es lo fundamental, si no estaríamos frente a una economía bastante abstracta como lo que hoy tenemos. Es decir, pues sí hay control de finanzas macroeconómicas, de aspectos macroeconómicos de la economía, pero no hay crecimiento. ¿De qué sirve entonces controlar esos factores frente a una economía que prácticamente no existe? Bueno, el compromiso es el crecimiento, el compromiso es el impulso al desarrollo. Para eso el combate a la corrupción, para eso los ahorros a través de la austeridad republicana. El compañero Andrés Manuel y su equipo están previendo el ahorro de 500,000 millones de pesos, por lo menos al inicio, para poder impulsar ese desarrollo. En todo este impulso del crecimiento no se descuida la inversión productiva. Inversión productiva que tiene que venir ciertamente del Estado, es decir, tiene que haber dinero público para impulsar la economía, pero no se le está diciendo que no a la inversión privada. El capital privado puede y debe participar del crecimiento, pero con una lógica muy concreta que ya se ha insistido. Nadie va a hacer grandes negocios a través de la inversión en el sector público o con el Estado. No, quien quiera invertir, invertirá. Podrá haber inversiones, coinversiones junto con el Estado, pero siempre cuidando las leyes, siempre cuidando el desarrollo sustentable, siempre cuidando el interés de las comunidades o regiones donde se impulse ese crecimiento. Y muy importante, hay un planteamiento de regionalizar la economía, es decir, las regiones del país tienen que dedicarse, según una consulta y una planificación importante, a aquello en lo que puedan destacar, sea un sector industrial, agropecuario, de servicios, etc. Si no impulsamos la regionalización, seguiremos con centralizaciones o concentraciones en unas cuantas ciudades y un crecimiento pues muy dispar, muy disparejo a lo largo del territorio nacional. La regionalización, el impulso económico a las distintas regiones tiene que ver con la consolidación de un mercado interno, que es el único factor que nos puede resolver no solo el crecimiento, sino el sostenimiento de la economía. Y bueno, se insiste que este crecimiento no puede darse sino a condición de una planificación seria y estratégica y con el cuidado de los recursos naturales y el cuidado o la atención a la opinión de las comunidades para ese desarrollo. No se aplicará ningún plan, no se impulsará ningún crecimiento que no favorezca el crecimiento y desarrollo de las propias comunidades y que no cuide nuestros recursos naturales y nuestro territorio en general. Este es el sentido de estos compromisos y bueno, que sirva para la reflexión de lo que implican los 50 compromisos. Nos vemos la siguiente.